me parece a mí que lo tenemos que hacer una nota editorial. Se nos fue a morar con el Señor, el creador de todo lo que es Noti1 y Uno Radio Group. Eh, Se nos fue don Jesús Soto a los 90 y pico años, una inspiración para todos nosotros. De hecho, no existiría Noti1 ni estaríamos los talentos aquí si no llega a ser por la familia Soto y el trabajo pionero de don Jesús, que puso capital boricua en un medio de comunicación, apostó a él, se jugó la camisa y todo lo demás. Yo recuerdo a don Jesús siempre venir a la estación cuando venía y sentarnos a hablar muchísimo, también cuando íbamos a conferencias conjuntos. Jesús Soto es realmente un referente en los medios de comunicación. Ojalá hubiera muchos más eh, empresarios que se dedicaran con esa creatividad y amor. A la familia Soto Ruiz, a nuestro hermano y jefe Tuto Soto, a Estela, su esposa, a sus hermanos, a sus nietos, a los nietos de don Jesús, nuestro abrazo solidario. Quisiéramos estar con ustedes, pero tenemos que estar aquí al pie del cañón en la redacción de Noti1 en Florida, la única estación que tiene una redacción en los estados. Así que gracias a todos por sintonizarnos y que Dios acoja en su gloria a don Jesús Soto. Ok, yo sé a lo que vinimos, sé lo que están buscando, la especialidad de la casa. Qué bueno, ¿verdad? Cuando uno es el único en vender los hot dogs o los hamburgers en todo el mercado. Ustedes vienen a lo del nuevo día. Ok, vamos a... Esto no amerita más de 15 minutos y después el panel que disponga, pero hay mucha noticia mucho más importante. La encuesta del nuevo día es el instrumento de los negocios de la familia Ferrer Ángel. Y ya no tienen el poder que tenían antes. Pero todavía utilizan las encuestas para dos propósitos. Primero, para avanzar sus negocios. Y segundo, crear reyes, crear candidaturas. Y tercero, mantener a Puerto Rico trancado, sin posibilidad de cambio, y garantizar que no haya nunca una reelección de un gobernador. De hecho, Puerto Rico no ha reelecto un gobernador desde los tiempos de Pedro Rosselló. Y las encuestas y la cobertura mediática son en gran parte responsables de eso. Esta encuesta básicamente es la primera tontería que siempre tiran y es lo mismo, y ya mismo vamos a eso. Ensombrecido el ánimo del país. 8 de cada 10 puertorriqueños inconforme con la dirección. Escasa la esperanza. Reina el pesimismo. Estos son, no es la encuesta, son los titulares. Y esto es un sondeo hecho a mediados de octubre, cuando estaba en pleno apogeo, casi 250,000 de personas sin agua por la rotura del supertubo. Estábamos en relevos de carga, estábamos en medio del cierre federal de los recortes de Trump, estaba a todo entender el debate sobre el impuesto del inventario y las escoltas. Y como siempre pasa, las buenas noticias, la gente cuando le preguntan, se las pasa por el forro, a pesar de que el crimen está bajo. Sí, está bajo todavía. El desempleo está bajo. Hay aumentos salariales para todos los empleados públicos.
nuevas fábricas, pero eso es lo que nunca ha aprendido el PNP, que administrar la colonia es un negocio perdidoso. Pero ahí estamos. Ese es el ambiente en que se hace la encuesta. Vamos a los detalles. Las cosas van mal o muy mal, 81%. 74% dice que está mala la situación económica. y hubo 1 millón que se mandaron, medio millón, a los conciertos de Bad Bunny. Pero así es. Siempre en mi pueblo decían que usted le pregunta a cualquier puertorriqueño cómo están las cosas y nunca le va a decir que todo está bien, sino va a decir, estoy judío, pero contento. Siempre. Ese es el reflejo de la encuesta, ¿no? 45% dice que Puerto Rico va por mal camino, 10% que va por buen camino. Pero fíjense qué interesante, cuando se le pregunta de la calidad de vida, la mayoría dice que es buena, excelente o buena, ahí. Solamente 29% dice que es mala o pésima. ¿Vieron las contradicciones? Es que nosotros somos un pueblo natal, somos un pueblo sumamente contradictorio. Los problemas más preocupantes, el costo de la luz, con el impuestazo de Lautier, 23%, la criminalidad, 18%, la confiabilidad del servicio eléctrico y los servicios de salud. Y, al igual que en la época de Sila María Calderón, una cuarta parte de los entrevistados dicen que es probable que se vayan de Puerto Rico el próximo año. Ok. Ustedes dicen, Boris, ¿qué me dice eso? ¿Cuándo no es Christmas en diciembre? Correcto. Nosotros somos el pueblo más llorón, más quejoso, más empollón del mundo. Nunca estamos satisfechos con nadie. Pero así es que nos han formateado, así es que nos han adoctrinado, porque después que usted ve los telediarios y se le paran los pelos cada vez que los ve, pues usted piensa que el mundo se está cayendo y eso ha sido así por los últimos 40 años. Le dicen, pero espérate, Jennifer está fastidiada. Jennifer está bien malita. Todavía no tenemos los números de Jennifer. Vamos a ver. Yo tengo todas las encuestas de Nuevo Día desde que comenzaron en el 83. Y hoy dediqué una horita a meterme entre las telarañas a buscar cada portada. No las voy a poner todas, por supuesto. Estaríamos hablando de cerca de no menos de 65, 70 encuestas, pero vamos para adelante. Encuesta de junio del 83. Poco optimismo en el país. Esto era Romero Barceló. 75% dicen que las cosas están mal o muy mal. Vamos entonces a julio del 85. Rafael Hernández Colón. Visión pesimista en el pueblo. 75% dicen que las cosas están mal o muy mal. Y de hecho, Rafael G. válido. Junio del año 90. Domina el país un gran pesimismo. 87% dicen que las cosas están mal. Rafael no fue a reelección y me lo cogió una pela. Esto es el primer año de Pedro Rosselló. Octubre del 93. Mal visto Álvaro Cifuentes. 40% negativo sobre el secretario de la Gobernación, 23% positivo. Puse esta porque yo voy a ver si esta gente corre al gobernador Francisco Domenech, que tiene más poder que lo que tenía Álvaro Cifuentes. Se la pongo ahí, porque ya se midió un vicegobernador. Mayo del 93, aterroriza al país
el destino de la 936. 82% dicen que las cosas están mal. Esa fue hecha, las dos, para impactar el plebiscito del 93. Y de hecho, el ELA ganó, pero ganó por una pluralidad por primera vez en la historia. El 52% le votó en contra y el ELA ganó el plebiscito del 93 con los datos de 48%. Vamos al primer año, la primera del segundo término de Pedro Rosselló. Conturbado el país. Esto fue en mayo del 97. 75% de las cosas están mal. Vamos ahora con Sila. Octubre del 2001. El país se siente más pesimista. 72% dicen que las cosas están mal. Vamos ahora con Aníbal. Octubre del 2005. Furia popular en picada. El optimismo. 95%. Este rompió todos los récords. Decían que las cosas estaban mal. Pasamos de Aníbal para Fortuño. Los primeros 2 años no le pasaron encuesta. Se las tragaron. Las hicieron, pero se las tragaron. Esto es marzo del año 2011. Pesimismo por todas partes. 87% de las cosas están mal. Y Fortuño perdió. Vamos a Alejandro. Le pasaron factura en marzo del año 2013. Desencanto en el país. 93%. Las cosas están mal. Vamos con Ricardo Rosselló. Primer año. Junio del año 17. Escasas esperanzas de bienestar, 91%, las cosas están mal. Y de hecho, Rosselló tuvo números relativamente positivos o estaba al frente de todos sus contrincantes aún 3 meses antes de que lo tumbaran del poder. Vamos al 23. Febrero del 23. Pedro Pierluisi, gobernador. 88% ve las cosas mal. Y Pierluisi perdió la primaria. Y hoy, noviembre del 25, escasea la esperanza entre puertorriqueños. 81%, las cosas están mal. Vuelvo a repetir. De 8 incumbentes, ninguno ha revalidado. O porque se quitó o porque lo derrotaron. Ustedes dicen, ¿y dónde cae Wanda ahí? No le cogieron los números de mal o no está mal porque ellos estaban fabricando a Wanda. Y como estaban fabricando a Wanda en la encuesta de febrero del año 2020, dijeron que era una titana. Dijeron que eso era lo último en la avenida, que eso iba a derrotar a Pierluisi, le iba a dar una pela a Pedro Pierluisi. La tipa se tiró en contra de la voluntad de su partido y cogió una pela de casi 20 puntos. Pero la fabricaron. Como fabricaron a Yulín. Como fabricaron a Jennifer para que se tirara en contra de Pierluisi. Esos son los números. O sea, cuando, las cosas están tan mal. Eso ha sido así toda la vida de las encuestas. Ese es el lamento brincano. Entonces usted dice, estoy tan fastidiado. Déjame ver, voy para el juego de los cangrejeros, después voy para Bellas Artes al concierto y déjame parar allí en el Chinchorrito y me como unas cositas. Y por cierto, voy a comprar unos pasajes porque me voy con los primos para Nueva York o para Orlando. Ese es puertorriqueño. No importa lo que se haga, no importa. Siempre vamos a decir que las cosas están fastidiadas. Y
ustedes dicen, ok, ¿y cómo compara eso con los gobernadores? Bien rápido. En la encuesta del 83, Romero Barceló, 75% de las cosas están mal. Hernández Colón, en el año 90, 87% de las cosas están mal. Pedro Rosselló, en el año 97, 75% de las cosas están mal. Sila Calderón, en el año 2001, 72% de las cosas están mal. Aníbal Acevedo Hiela, en el año 2005, antes del cierre, 95% de las cosas están mal. Luis Fortuño, después que le tiraron la descarga de la medicina amarga, 87% las cosas están mal. Alejandro García Padilla, en el año 2013, 93% las cosas están mal. Ricardo Rosselló, en el año 17, 91% las cosas están mal. Pedro Pierluisi, en el año 23, 88% las cosas están mal. Y ese es el lamento borincano. ¿Qué significa eso? Generalmente, eso indica que el agua está como chocolate para un tumbe, pero no necesariamente de un partido por otro, sino por un tumbe del administrador. Si eso se refrenda mañana con las notas que le den a Jennifer González, aprueba, desaprueba, entonces estos números son indicativos de que el público no está dispuesto a revalidarla. Si los números de ellas están buenos, entonces se daría una dicotomía similar a la que se dio con Rafael Hernández Colón, que la gente los eligió a pesar de que decía que las cosas estaban malas, y con Pedro Rosselló en el año 90 y pico, que la gente decía que estaban las cosas malas, pero él estaba volando en las encuestas, y pasaría algo similar. O lo que pasó con Ricardo Rosselló, también, donde las cosas estaban malas, pero la gente decía que estaba dispuesta a votar por él hasta el final. Eso es lo que les puedo decir de esta encuesta. Se la bajé en 15 minutos. ¿Qué es lo que dice? No sabemos. Mañana estén pendientes en la mañana. Voy a estar a las 7:30 con Normando y nuevamente en la tarde les daré la minucia, los detalles, porque el diablo está en los detalles. Esa es la situación en cuanto a eso. Vamos a la segunda noticia del día de hoy en orden de lo que ha ocurrido. Mire, le han tratado, primero, vamos a empezar con lo malo y después con lo bueno. Lo malo. Ahí se mandó una legisladora novata del PNP, alguien la mandó, a fabricarle un caso a Pablo José, porque alegadamente reveló la encuesta de Peter Hart, o le afirma que trabaja para Peter Hart, y no la reportó, y mandaron un caso federal a la Comisión Estatal de Elecciones, es un caso federal a la Comisión de Puerto Rico. Bueno, ¿cuánta madre hay? La moronería y la idiotez no es exclusiva ni del PIB ni del Partido Popular. El PNP también tiene una moronería. Si esta doña hubiera leído el recibo que le sometió Pablo José, todo está en orden. El comité de campaña de Pablo José, amigos de Pablo José, pagaron la encuesta y la informaron. End of story. Lección. Dejen la vaina. Ganen o pierdan las elecciones en los méritos, con soluciones, con ideas, con lo que la pifia del adversario. Pero esta cuestión de fabricar casos éticos y tratar de meter preso al adversario y tratar de armamentizar el sistema de justicia y el sistema electoral es de palurdos.
de imbéciles. Y como les dije, estamos poblados por muchos imbéciles. Así que, Tatiana Pérez, caíste en la página de Cheo de papá. Si eso es lo mejor que tú puedes hacer como legisladora, retírate ahora. No tiene nada que ver con tu género. Tiene que ver con la falta de voltios en tu cerebro. No se fabrican casos al adversario. Al adversario se le vence con ideas, con propuestas y con récord. ¿Cuándo van a aprender, y menos viniendo de estadistas que han sido objeto de un carpeteo histórico como los independentistas? Esa es la segunda nota. Por otro lado, Pablo José. Ay, pana. Ay, esta mañana la entrevista. Leíste la entrevista que le hicieron ayer sobre los alcaldes. Eso era para morirse de la risa. No, porque es que fueron nada más que 6 de 40 y pico, pero ellos saben quiénes son y todos los alcaldes le fallaron. Porque no necesitan de Pablo José y saben que Pablo José es medio menso. Es medio menso. Mira lo que dice hoy. Reconoce los desafíos y avances en Washington. ¿En serio? ¿Avances? Who you talking to, man? Él dice que lo que hace es fiscalizar y supervisar a Donald Trump. Esto es un chiste. Un chiste. Esto es como un perrito chihuahua que ladra a todo lo que... Y uno lo mira así y dice, ¿qué te pasa, mijo? Ah, que te estoy supervisando y te estoy fiscalizando. Pablo, no abras la boca, por favor. Please, pónganle un tapaboca. Amordácenlo. No lo dejen hablar hasta después de las elecciones, que ese muchacho se va a meter en lío. Ah, está opuesto a la remilitarización. Cojan nota. Miren para dónde va. Él no quiere el ejército, no quiere militares, no quiere nuestra reserva. Cojan nota, porque Yulín ya dijo que ella no es americana, que ella es nacional puertorriqueña con un pasaporte americano. Por ahí van. Por ahí van. Esto se culpa a Jennifer González por los recortes de Trump. Y dice, yo he radicado 15 proyectos de mi autoría. ¡Yeah! No le han aprobado ni uno, pero qué diablo. Ese es Pablo José. Esto es un chiste. Miren, yo estoy considerando cambiar la mirilla y convertirlo en un Comedy Central, porque es que no hay manera de coger seriedad aquí. Uno trata de ilustrarlo, trata de llevarlo por buen camino. Y ellos se pierden completamente. Ay, madre, qué cosa, ¿verdad? Por donde van las cosas. Ok, vamos al próximo tema. Y estas son buenas noticias. La Cámara eliminó las escoltas de los gobernadores por unanimidad. Se queda para gobernadores pasados, sujeto a unas condiciones, y sacaron a Wanda. No aplica a los que están convictos por delito. Y esto, Wanda Vázquez, que único lo puede impugnar, me imagino que lo llevará al tribunal. Y si lo lleva al tribunal va a coger una senda pela. Pero más importante aún, eliminó el beneficio a candidatos a la gobernación y a comisionados residentes, salvo que haya unas condiciones que ameriten darle seguridad. Y es prospectivo, quiere decir que le aplica a Jennifer González, no va a tener escolta.
Si Jennifer González firma este proyecto, es un paso de avance. La Cámara, por otro lado, separó la compañía de turismo del DEC 46 a 3. Fíjense que son dos votaciones contundentes, casi unánimes. La primera unanimidad, la segunda por consenso, pero abrumador. Y eso es bueno. Ahora, ¿para cuándo van a eliminar el DMO, la porquería esa de cacharra esa? ¿Cuándo van a pasar el DMO dentro de turismo? Porque es que yo no puedo ver que tengamos dos agencias haciendo exactamente lo mismo. Eliminen el condenado DMO. Ya está. Mire, antes de ayer yo estuve en el aeropuerto. Todas las paredes están con presentaciones de los músicos y la música de Puerto Rico a todo lo que da. Ahí hay una millonada gastado por turismo, por el DMO. Pero es que la gente viene por la cultura en términos generales. No hay que estar gastando chavos en publicidad, todo lo que da. Esto es un despilfarro total. Estamos esperando. Los que están esperando contadores inteligentes digitales del agua tienen que esperar. Un proveedor, como siempre pasa, impugnó en corte la adjudicación de acueductos del contrato de contadores inteligentes y peleándose. Y ahí hay que esperar a que Colón baje el dedo, porque ustedes saben que una vez hay un caso en un tribunal de todo años y ahí estamos. El tiburón le puso banderillas al gobernador Domenech. Puso dos portadas. La portada de hace unos días, Domenech diciendo, estamos enfocando en los resultados. ¿Qué resultado? Y el nuevo día de hoy, escasea de esperanza entre los boricuas. Mire, torero, 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 ¡olé! Dale una Verónica para acá. Llámame los picadores, por favor. Van los picadores, le dan las pullas al toro y entonces tráeme los banderilleros. Y le ponen las banderillas al toro. Esto es para debilitarlo. Están debilitando al gobierno Domenech Jennifer González. Cuando usted vea que el tiburón se pone el sombrerito de torero y empieza a picar y a banderillar, es que viene a la cometida y viene al remate y a la estocada. Si esa encuesta, ahora es que yo se lo ato, usted ve, dice, este hombre empaca estas cosas, le pone hasta el lacito. Si esa encuesta demuestra que Jennifer González está quemada, si esa encuesta demuestra, como ya la de Lead Data lo tiene al frente, reconfirma que Jennifer González no es viable, usted va a ver el tiburón como el garante de la conciencia estadista dentro del PNP, ir a la estocada y al remate. Y va a ser un año divino, súper chulo en términos de noticias, con fuegos artificiales a todo lo que da, porque las posibilidades son o que los Ferrer Rangel aplacen la estocada, dándole números chuecos ahí medio turulecos en lo que bajan los anuncios, o que la liquiden de remate para provocar el caos en el PNP, como le hicieron a Pedro Pierluisi y como le hicieron a Alejandro García Padilla.
Sí. Alejandro lo mataron. ¿Cuándo fue que le tiraron? El primer semestre ya estaba liquidado. Después Alejandro pues se puso chango, me vale, y sacó pecho, las finanzas están arregladas. ¿Ustedes se acuerdan el cuento? Y vinieron todas las series, los casos de Anaudí, todos los líos, pero lo que mató a Alejandro fue la catimba de impuestos y de aumentos que nos espetó. Eso es lo que lo mató. Pero ya estaba, mire, como la Los Flito de Puerto Rico, estaba flito desde el 2013. Igual que Pierluisi, con esa primera encuesta donde hablaron chulería, estaba liquidado. Pierluisi aguantó el embate de la fabricación de Wanda Vázquez porque la pandemia, la gente estaba histérica con Titi Wanda y todas las restricciones que nos hizo. Y esa fue la razón por la cual perdió por casi 20 puntos. Pero Pierluisi no pudo sobrevivir el segundo embate. Así que, más o menos, ¿vieron cómo se empataron las cosas? A ustedes les encanta venir aquí a buscar. No es la sabiduría de papá, es lo que dicen los libros, lo que dicen esas encuestas que están ahí atrás. Y mañana les tendremos más detalle. Cuando vengamos, venimos con nuestro panel legal de los martes. Regresamos. Atención, Fortaleza. Como yo no tengo un medio, ni tengo periodista, acabo de ver una nota de un individuo que se llama Juan Santos Castroda, que lee como sigue. La gobernadora Jennifer González y su esposo Jovín Vargas solicitaron oficialmente la ciudadanía española mientras se encontraban en viaje oficial en el país europeo, informó la mandataria. Yo no tengo manera de corroborar esto. Si alguien tiene la amabilidad de decirme si esto es cierto o es falso, con mucho gusto daremos la buena nueva. Si es un bulo, lo matamos al instante. Si es verdad, si es verdad, prepárense que la exhibición de cohetería se va a quedar chiquita la flota que hay ahí en el Caribe. Así que ustedes me dirán y tiramos esta porque llegan estas cosas y hoy en día hay que ser rapidito. Vamos, que dicen por ahí los analistas que ustedes no tienen comunicaciones, que son un desastre. Vamos a ver, confirmen o denieguen esto rapidito. Si no, asumiremos que es verdad. Vamos a ir a las noticias que tenemos. Hoy en las redes, esto no va a aparecer en los periódicos ni en los telediarios. Los independentistas están carpeteando las empresas donantes del PAC, Democracia es Prosperidad. La patronal, cuando se dieron cuenta que los independentistas podían ganar, decidieron, espérate, hay que poner aquí billetes a todo lo que da porque esto hay que pararlo. Cuando vieron lo de Bad Bunny se friquearon y cuando vieron que las encuestas tenían cerca a Juan Dalmau, se volvieron locos. Hicieron un pote para hacer la campaña aquella que tiraron, que a final de cuentas fue una porquería de campaña, pero ahí está. Pero ese es su derecho. Y nos dicen, la Coca-Cola dio 75,000 pesos, uno de los mejores líneas de supermercados de Puerto Rico, ahorrar 75,000, Méndez y compañía 200,000, Bella Group 100,000, Medalla 75,000, Mida $500,000 de pesos, Triple S 100,000, B. Suárez 150,000. Y le caen arriba a Manuel Reyes. Esto es importante para que ustedes vean que los independentistas tienen la ley del embudo. Lo estrecho para todos los demás y lo ancho para ellos. Ellos pueden recibir chavos de Soros,
pueden recibir chavos de Maduro, pueden recibir chavos de los sindicatos, pueden lavar a todo lo que da, pueden explotar los colegios profesionales, utilizar y explotar los recursos públicos en la Universidad de Puerto Rico, pero que no se le ocurra al empresariado hacer un pool con un comité de acción política para llevar lo que son los beneficios de la economía de mercado, del capitalismo, porque los carpetean. Así de puercos son. Porque es como le digo, no. Y eso anda corriendo y usted dice, pero ¿y por qué no ha salido en los periódicos? No va a salir en los periódicos porque los periódicos no van, todos esos son clientes de los periódicos y los telediarios, todos. Y obviamente no van a hacer reseña. Yo hago la reseña porque entiendo que es abusivo por parte del independentismo criticar. De hecho, una porquería, esos 2 millones de pesos no compensan los millones que tiene el independentismo a su disposición en cualquier campaña. Y les digo esto para que lo tengan presente. Vamos a empezar con esto y empezamos con Tony Zagaldía. Adelante, Tony. Adelante, Tony. El botón. No, yo no tengo ningún botón aquí. Ah, está bien. Okay. Ahora es que en control ahora ya lo activaron. ¿Me escucha? Ok. Sí, porque ahora el panel lo activan allá en control. Mira, okay. Luis, déjame darte un dato de la ciudadanía española. Yo hice gestiones para mi papá y conozco bastante bien cómo es ese trámite. Espérate. Tony, ¿está corroborado? No. Lo que te quiero aclarar es que la ventana que había para que los puertorriqueños solicitaran ciudadanía española venció el 22 de octubre. Y para tú poderla solicitar, lo podías hacer por internet a través del SEI de español. Había que someter una serie de requisitos. Por eso, pero lo tienes de Trenton. Lo tienes de Trenton. Bueno, no, yo no sé si eso es verdad o no. Yo estoy tratando de averiguar si es cierto o no. Por eso, pero que tú tienes razón. En España en este viaje me luce que no es correcto porque la ventana cerró el 22 de octubre. Por eso, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sí. Uno esperaría que aunque fuera a ti, que tienes un acceso, yo no, que te corroboren si esa historia es falsa o es cierta. Pero que si es falsa, la liquidamos. De ser cierto, yo no la pedí porque yo le hice las gestiones a mi papá, está vivo, y esto es por orden, pero mi papá no tenía un abuelo español. Si lo hubiese tenido, yo la hubiésemos solicitado. Así que eso me luce que es una bomba que tiraron. A García Padilla le regalaron la ciudadanía española. El rey creo que tiene facultad en ley para dársela, pero que la gobernadora y Jovín hayan hecho gestiones en España. Por eso, me luce que es que no quiero discutirlo, claro, hasta tanto Fortaleza haga lo que tiene que hacer, que es o desmentir la historia, claro, o confirmarla. Claro. Mira, esto es increíble. Aclarado el punto de cuál es el trámite, con qué temas quiere que empecemos, me imagino. Bueno, les acabo de dar el carpeteo de la patronal, el Comité de Acción Política de la Patronal, que los independentistas están pidiendo que boicoteen todos esos productos porque han ejercido esas empresas su derecho constitucional de expresarse a través de un comité de acción política en cosas que no son propiamente partidistas. Eso es tan bajo uno que a veces uno le da náusea tratar de discutir ese tipo de noticias que va en contra de los consumidores independentistas, populares, estadistas, ese afán que hay en Puerto Rico por el sector de la izquierda de tratar de boicotear. Si tú vas a televisión y dices algo, vamos a boicotear ese programa. Los boicots están probados que no resuelven nada, porque la gente que cree en eso lo va a seguir haciendo. Así que yo, en contra de cualquier tipo de boicot. ¿Tú recuerdas el boicot que cogieron contra Cobo Santa Rosa? Pues
a lo mejor resultó en efecto porque algunos anunciantes de Guapa se cogieron miedo y se retiraron, pero ningún boicot uno le debe dar paso. Yo creo que demuestra lo que no puedes ganar con ideas, lo quieres ganar con boicot comerciales. Así que yo creo que eso no requiere mucho análisis. Bueno, Javi. Saludos a ti, Luis, saludos a Tony, a Fernando y a todo el público que nos está escuchando. Mira, comienzo también por darle mi más sentido pésame a la familia Soto, obviamente por la muerte del patriarca, ¿verdad? Y del creador aquí de Uno Radio Group. Así que a Tuto y a toda su familia, pues mi más sentido pésame y mi abrazo. Y en el plano personal también quiero darle mi más sentido pésame a la familia de Wanda Falú, una amiga y de verdad grande de nuestra familia y que pues falleció en estos días, a su hijo Moncho y a toda su familia, pues mi más sentido pésame. Luis, en términos de la izquierda y cómo actúa cuando se trata de los donativos, pues siempre hay una hipocresía ahí envuelta, porque tú recordarás que para la elección del 2020 el Movimiento Victoria Ciudadana fue prácticamente financiado en su totalidad por una unión que era la SPT. Y cuando la SPT financiaba y apoyaba candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana, la izquierda no hablaba, no decía que eso era corrupción, ni que había que hacerle un boicot, ni mucho menos. Igual recordarás también que hay decenas de non-for-profit que donan a candidatos de izquierda, especialmente todas las non-for-profit que son financiadas por George Soros y que en Puerto Rico tiene varias de ellas que están corriendo por ahí y que tienen una huella en la discusión pública. De eso no se quejan. Pero cuando un empresario saca de su propio pecunio para apoyar, en muchas ocasiones ni siquiera un candidato o una candidata en las elecciones del 2024, era para apoyar, ¿verdad? Causas que ellos entendían que estaban acorde con lo que ellos profesan, y obviamente cuando tocaron a Juan Dalmau en los días cercanos a la elección y hablando de lo peligroso que era, ¿verdad?, la plataforma de Juan Dalmau para la economía y para el libre mercado, etcétera, ahí fue que entonces los independentistas y los de izquierda ahí empezaron a quejarse y a llorar. Así que mira, para mí eso, la hipocresía de la izquierda en este tema, pues no es nada más que eso, Luis, pura hipocresía. Luis, 30 segundos. Me enviaron un texto. La gobernadora, yo no he pedido ninguna ciudadanía. Muy bien, ya está. Muerto el pollo. Eso es lo que tenían que hacer. Gracias a la gobernadora. Esas cosas hay que matarlas de cuajo y de raíz, porque están escritas de mala leche. Hoy en día. Me está preguntando que dónde dijeron eso. Te digo ahora mismito, es un tuit de un tal Juan Santos Castrodat. ¿Ok? Ya está desmentido para que no empiecen ahora a tirarla ahí. Por eso, tan pronto yo la vi, la solté. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de cosas que si tú permites que ronde mañana es un lío. Ya a mí me pareció inverosímil, pero nuevamente yo no tengo comunicación con Fortaleza. La única comunicación es por la vía radial. Por lo tanto, así es que se hace. Se mata de cuajo. Zambrana, la guerra contra la patronal. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Javi. Y buenas tardes, Tony. Un placer estar compartiendo con ustedes como todos los martes o casi todos los martes. Aquí en Noti1. Luis, las corporaciones son personas y las corporaciones están compuestas por seres humanos. Las corporaciones tienen intereses, tienen retos, tienen necesidades, al igual que cualquier otro votante. A las corporaciones se les reconoce personalidad. Ante la ley, las corporaciones son personas, casi, no como las de carne y hueso, pero se reconoce que son personas porque son sujetos de derecho. Eso quiere decir, y esto sí se le ha reconocido,
que las corporaciones, a lo que usted refiere es como la patronal aquí en Puerto Rico, y más allá de Puerto Rico, se van a meter en el discurso y en el ruedo político en algún momento, porque lo que deciden los legisladores, lo que deciden los gobernadores, lo afectan. Y ellos están en todo su derecho, al igual que miembros y personas que militan en el Partido Independentista Puertorriqueño, a llevar sus reclamos ante el gobierno, a empujar por cierto tipo de legislación, a criticar ciertas cosas que no les parecen bien. Y eso forma parte del mercado, del libre mercado, donde se intercambian ideas, que de eso se trata la libertad de expresión que tenemos. Y el llamar a un boicot meramente porque tú estás en desacuerdo con una persona es algo que definitivamente demuestra que la persona que está haciendo este llamado está sorda y no está afín con los tiempos. La época de los boicots pasó. De hecho, la época de los boicots representa lo que fue la sobrecorrección de grupos de izquierda que vino pues para luchar contra el machismo, para un montón, o sea, para luchar contra el racismo, etcétera, cosa que nos llevó a donde estamos ahora, que es las guerras culturales, y eso no funciona. Así que pues yo entiendo que ese tipo de llamado debe ser ignorado. En verdad no sé ni por qué lo estamos analizando, porque no contribuye al intercambio libre de ideas, y lo que demuestra es un doble discurso de parte de estos grupos. Pero fíjense que al empatar las dos historias, el bulo que sale en la redes de que la gobernadora pidió la ciudadanía española, y esta, que es esta cuestión del boicot y todo lo que da, esto les indica por dónde va, por dónde va la cosa. O sea, esto todos los días se complica más, no solamente con la inteligencia artificial, sino con la cuestión de los memes y el hecho de que la prensa, la credibilidad está tan degradada de la prensa que la gente empieza a leer y a creer todo lo que lee en la internet y todo lo que lee en las redes sociales. Así están las cosas. Por eso es que te agradezco a ti, Tony, que hayas logrado que la gobernadora respondiera inmediatamente a ese tuit. Sí, porque es que si no, de ahí van a hacer y como yo digo, eso no es nada malo, pero yo sé por qué lo hacen, para tratar de decir, está más interesada en la ciudadanía española que en la estadidad, y de ahí hacer un issue político de esto. Mira, por eso es que es importante sacarlo. ¿Qué persona que tiene doble ciudadanía fue gobernador de la sexta potencia económica del mundo y uno de los estados más grandes de los Estados Unidos? Arnold Schwarzenegger. Sí, él es austriaco y estadounidense naturalizado. ¿Y qué? ¿Y si hubiese sido verdad qué? Pues nada. Pero, perdóname, ¿Ya? te doy dos. Esta noche vamos a tener un alcalde de Nueva York que es ugandés y americano a la misma vez. Ajá. ¿Sabes? O sea, pero es nuevamente la historieta se mata al instante, y como gracias a Dios tenemos la inmediatez de la radio, donde soltamos la bomba e inmediatamente se desmantela. Es como único. Se puede trabajar en este tipo de cosas. Y el problema ciertamente es que este gobierno no tiene las comunicaciones más maravillosas del mundo. De hecho, es triste ver que sea la gobernadora misma la que tiene que desmentirla aquí. Si eso, ellos monitorean cada punto y cada coma y cada acento que se dice en este programa. Eso es para haberla matado de cuajo con tweet. Ellos tienen mi número. Ya está. Ángel Cintrón tiene mi número. Mi número, de hecho, está regado. Así que con eso, ese es el tipo de... Cuando uno prueba los sistemas de comunicación, los pruebas con simulacros como ese. Un bulo soltado, ¡pam!, liquidado. Y fue la propia gobernadora, que creo que nos está escuchando desde Madrid, la que tuvo que salir a su propia asistencia. Eso no debiera pasar, pero está pasando. Bueno, vamos a la pausa. Cuando vengamos, yo sé que ustedes quieren tocar la encuesta y venimos con el análisis de ustedes de este primer chorrito
que nos tiraron de la encuesta. Regresamos. Voy a lo de la encuesta. Creo que lo más interesante de todo esto no es los números no deben sorprendernos, sino el ejercicio que hicimos de buscar las portadas de esas encuestas desde el año 83 con la misma monserga. No es que se lo invente el Nuevo Día, es que el puertorriqueño se ha convertido en un ser realmente quejón, llorón, collera, nada le cae bien, siempre todo está mal, y entonces eso ha impedido continuidad de gobierno, reelecciones, porque recuerden, el PNP lleva 3 términos, pero en realidad cada administración es un gobierno nuevo, ¿ok? Y le ha dado inestabilidad al sistema. ¿Por qué? Porque hemos sido aculturados a que el gobierno nos tiene que dar todo. Si no nos dan todo, hay que hablar pestes del gobierno, el populismo, todo este tipo de cosas. Y esa metralleta de portadas y titulares del Nuevo Día, confirmando lo que es el lamento borincano por 40 años, el pesimismo eterno del puertorriqueño, que son las contradicciones. Decimos que somos el país más alegre del mundo, que aquí es que se goza más, que la calidad de vida es chulísima. Sin embargo, cuando llega la hora de contestar las encuestas, entonces todo esto es un desastre, estoy chavado, esto a todo lo que da, pero me voy a comprar un cajito nuevo, pero no se lo diga a nadie. Todo eso está puesto y me parece que eso es parte de lo fascinante del ejercicio que hemos hecho hoy. Empiezo contigo, Javier. Mira, Luis, ese pesimismo es parte también del bombardeo diario de una prensa y de unos medios que están todo el tiempo inyectando pesimismo al público, ¿no? Y qué bueno que traes este ejercicio del histórico, porque obviamente ni siquiera el Nuevo Día lo hace. Obviamente ellos son los creadores de esta encuesta, tienen los números, pero el único que hace este ejercicio eres tú en los medios y te felicito por eso, porque siempre tienes este análisis histórico. Y por lo que no apunté los números que tú estuviste dando, pero si me recuerdo bien, estos números que dan ahora de este momento de que las cosas están mal o muy mal, según verdad la percepción de la gente, el 81%. Es 81%, está por debajo del histórico que promedio que tú diste. Mira, te voy a dar porque yo escuché 95% Aníbal, ok, pero 90 y pico Ricky. Déjame explicártelo. Sí. El más bajo de todos es Sila, que perdió, o sea que decidió no ir, 72, ¿ok? El de Sila. Los dos más altos fueron Aníbal con un 95% y Alejandro con un 93%. Y este gobierno cae en 81%, que es el par, más o menos. Por eso está promedio por debajo del promedio en los números históricos. O sea que esto es algo que hemos visto década tras década de parte del Nuevo Día y de la familia Ferrer Rangel, que obviamente también, Luis, cuando te hacen este tipo de preguntas de cómo ven las cosas, etcétera, pues el puertorriqueño usualmente cuando tú lo saludas te contesta así y te dice, Tacho, las cosas están malas. Tú estás hot, pero no es tu culpa. Exacto. Judío pero contento. Estoy judío pero contento. Y es como tú dices, muchas veces son personas que tienen su hogar, se van de viaje 2-3 veces al año, carro nuevo, etcétera, pero como quiera te contestan de esa forma. O sea, porque eso es algo que ya está ahí arraigado en la psiquis del puertorriqueño. Aún así, pues obviamente esto es un instrumento que utiliza la familia Ferrer Rangel, en eso estoy de acuerdo contigo 100%, para empezar a crear una crisis a cualquier gobernador que esté en el poder en ese momento, para comenzar a crear los elementos para que no haya una reelección posible para un gobernador, porque eso es lo que ellos lo que siempre están buscando, es que no haya una estabilidad para que no tengas un gobernador que luego que revalide, pues entonces comience de verdad a hacer unos cambios en Puerto Rico. Y han tenido éxito, llevan de 8 a 8, no fallan en eso. Zambrano. Bueno, ciertamente de Pedro Rosselló para acá no ha ocurrido.
Zambrana. Mira, yo no tengo mucho que añadir al excelente análisis que tú hiciste en la primera media hora del programa, a lo que Javi acaba de decir ahora. Lo que sí es que hay que contextualizar esos números que tenemos de hoy en el panorama más grande a nivel de todos los Estados Unidos. Hace 2 días salió una encuesta publicada por la cadena NBC, donde se están midiendo pues varios aspectos de la administración de Trump, pero el 66% de los encuestados indicó que siente que la administración de turno no está manejando la inflación y el costo de vida como se esperaba, o no se están cumpliendo con las expectativas que se tenían previo a las elecciones del 4 de noviembre, pues cuando Trump sale electo. O sea, de que hay una situación a nivel no solo de Puerto Rico, sino que cubre al resto de los Estados Unidos, y me atrevo a decir globalmente, de retos económicos y un sinsabor sobre cómo nos vemos o nos visualizamos de aquí a 1 año, 2 años, que la encuesta del Nuevo Día también toca eso. Yo creo que el hecho de que, fíjate que es bien interesante, que los números están par for the course en comparación con encuestas que se hicieron hace casi 40 años atrás hasta el presente, que es lo que tú cubriste al principio. Pero esa sensación y ese sinsabor y esas noticias negativas ahora se amplifican más porque tenemos acceso a ellas de inmediato a través de las redes sociales. No dependemos de un noticiario a las 5 de la tarde o el periódico al día siguiente para leerlas y estar bombardeado de información negativa, como decía Javi hace un minuto. O sea que hay una... O sea, mira que sí que somos unos quejones, porque en comparación con hace 5 o 6 generaciones atrás, yo creo que materialmente Puerto Rico se encuentra en una mejor posición. No me atrevo a decir lo mismo en cuanto a salud también, pero en cuanto a valores, tal vez estamos fallando un poquito, pero eso es otro tema aparte. Ahora, definitivamente, Luis, entiendo que la sensación no solamente en Puerto Rico, es más generalizada a través de los Estados Unidos también. Tony. Luis, cuando uno ve el montaje que tienen estas estrategias para mover la psiquis del puertorriqueño, algunos le llaman encuestas, yo les llamo estrategia para mover psicológica, utilizando preguntas tan amplias. ¿Cómo está la PsyOps? O sea, operaciones psicológicas. Claro. Montando unas preguntas donde desde el 28 los puertorriqueños, como parte del sistema colonial en que vivimos, somos más pesimistas que optimistas. Porque muchas veces, cuando uno es optimista, tú estás loco. Entonces la gente prefiere ser pesimista. Pero lo que pasa es que este es un echón. A este lo que pasa es que lo tratan bien. Y ese tipo de montaje psicológico que los puertorriqueños lo quieren utilizar, la familia Ferrer Rangel la utiliza para mover opinión pública. Esa palabra, ¿cómo usted ve la situación actual de Puerto Rico? Fíjate, tenemos un problema de luz. No, estoy tan contento porque no pasa todo bien en Puerto Rico. Mayay. Entonces, con esto hay que sacárselo al gobierno, que viene de una crisis que se heredó por mala administración del sistema energético de Puerto Rico. ¿Usted se siente seguro en las calles de Puerto Rico? Pues depende por donde usted se meta. Si usted se mete a las 3 de la mañana para un sitio de alta incidencia criminal, pues no está seguro. Entonces montan y dicen, esa es la encuesta. Eso no son encuestas. El pueblo que nos escucha de este programa número 1 en este horario, no se dejen manipular. Si usted le hacen una pregunta tan amplia, no se la conteste, mire, no. Entonces, achacarle todo esto al gobierno. Mira lo que hicieron hoy también. Qué casualidad que hoy tiran en un tuit que la gobernadora pidió a la ciudadanía española. ¿Tú crees que eso no es parte de todo este montaje? Sí, pero eso no fue el periódico, vamos a aclarar. Eso es un tuit que está corriendo por ahí. No, yo lo sé que no tiene que ver con esta gente. Es un tuit que tiró a alguien, pero que lo utilizan también. Así que la mejor manera de yo hablar de la estrategia psicológica de la familia Ferrer Rangel es esa, mover la opinión pública a sus intereses. Y averiguan por ahí, para finalizar, si la familia Ferrer Rangel
tiene intereses económicos en New Fortress. Bueno, Mira, Luis. qué interesante. Espérate, fíjate para que ustedes vean, porque estamos utilizando los datos para hacer un examen de conciencia de lo que somos los puertorriqueños, ¿verdad? Fíjense qué interesante. Cuando se pregunta Me vas a robar el de tiro. cuál es la calidad de vida en Puerto Rico, la mayoría de los que dicen, bueno, ni fu ni fa, dice que es excelente o buena. O sea, eso quiere decir que ellos personalmente están bien, pero que el país está fastidiado. Son las contradicciones que usted mira y dice, pues a eso nos han adoctrinado, nos han programado para pensar así, para tumbar gobierno, para que no nos movamos, para que nos bajemos en el juego del latón de Jueyes, y eso es lo que hay. Sí, porque cuando ves, esa es la incongruencia también, como tú dices, la calidad de vida, ahí vas a mala o muy mala y pésima, y es un 29%. Es una diferencia abismal entre 29% y 81% que dicen que las cosas van malas y bastante mal. O sea, la misma encuesta tiene una incongruencia, y también si lo comparas con probabilidad de irse de Puerto Rico, bueno, si las cosas están bastante mal, en 81%, pues tú esperarías que un por ciento mayor se quiera ir de Sí, pero Puerto hay gente Rico. que no puede irse, que está tan enraizada, tienen los hijos, tienen los nietos, o tienen el empleo, no saben el inglés, o sea, hay Y un esa montón opción de no se razones mueve mucho, por otro lado. No, esa opción ha estado ahí. Acuérdate, en el año 2003 o 2002, cuando yo vi los números de los resultados de la encuesta de Sila, yo dije que la elección del 24 iba a comenzar un ciclo, se llamaban las elecciones de la maleta, que Puerto Rico se iba a ir. En aquel momento yo estimé 500,000 de personas, se fueron 1,000,000 de personas, ¿ok? 1,000,000 de personas. Correcto. Y esos números están más o menos ahí. Antes era 30%, hoy es 25%, y están, para que vean cómo es la cosa, Zambrana. Mira, Luis, entonces volviendo a lo que te estaba mencionando, no solamente salió una encuesta de NBC, sino ABC también tiró otra, CNN, y los números son relativamente parecidos a Puerto Rico. 67% de los encuestados en los Estados Unidos sienten que el país se está moviendo en la dirección equivocada. Aquí en Puerto Rico es mucho más alto porque, o sea, también hay que tomar en cuenta en cómo se cargan los topos con las preguntas o las alternativas, porque aquí hay dos alternativas malas y una ahí regular, o sea, bastante mal, muy mal o muy bien, bastante bien en una sola. O sea que ahí ya tú tienes un 80 y qué por ciento, entre la suma de 44 y 37, creo que es 81% de que las cosas andan mal. Que yo creo que también hay que echarle ojo a el tipo de pregunta que se hace, particularmente cuando tienes más de una alternativa, que el insumo que te puede dar el encuestado es negativo. O sea, tú no puedes competir con dos alternativas negativas y una donde las cosas andan bien, lo cual pues nos hace mirar con suspicacia la encuesta del Nuevo Día en cuanto a esto. Bueno, eso, lo que tenemos que dejar claro es lo siguiente. De nada valen estos números si no son corroborados o contrastados mañana con los resultados sobre la encuesta, mañana o pasado. Ya sabremos si la gobernadora está endeble, si está fortalecida, si está debilitada, porque no sería la primera vez que un gobernador tiene mucho mejores números de lo que percibe, que el pesimismo que refleja la encuesta. Por lo tanto, hay que esperar a que mañana bajan esos números. Vamos a ir al próximo tema, y este es legal. Esto es una cosa de locura. O sea, ahí está Tatiana Pérez, una legisladora del PNP, empieza su debut Sí. fabricándole un caso a Pablo José. A pesar de que no hace su research, y está bien claro que Pablo José, sí, en efecto, su campaña, su comité de amigos de Pablo José, pagó por la encuesta, tan es así, y lo informó
y está puesto en los informes a la Comisión Federal de Elecciones. Amigos de Pablo José, y quien hace esto, obviamente, es una encuesta que es afiliada de Garin Hart Young. Young Strategic es la que hizo el trabajo de campo, y a ellos son los que se le pagan. Esto es innecesario. Tony, ¿de cuándo acá vamos a aprender que no se carpetea al enemigo y que no se le fabrican casos, Tony? Mira, es que yo no. Mira, cuando uno va a hacer ese tipo de imputación, estos legisladores tienen asesores legales, tienen asesores no legales. Si tienen duda, consulte con esta legisladora, creo que debe ser novata. Me corrige ella o alguien si es de segunda incumbencia. Pero esto es una titerería. Que Alguien le mandó a sí. hacer esa peineta. Entonces yo, la misma crítica que yo le hago a un periodista que se zumba un artículo sin corroborar, es la misma crítica que hay que hacerle a un legislador. Muchos legisladores cuestionan a la prensa, pero nunca me llamó, no corroboró. Oye, no pueden caer en lo mismo. Entonces ahora mismo, ¿qué hace Pablo José? Yo no sé si le contestó Pablo José o le contestó. Sí, le contestó alguien. rápido. Mira, Oye, Pablo José, a la soltar. Es un bochorno. Le puso Es un bochorno para la legisladora porque Pablo José le contesta y lo que hace es que le contesta con el enlace al informe que contiene la información. Yo no sé si es que está, ¿verdad? Que la legisladora Tatiana Pérez buscó en el informe el nombre de Peter Hart, y si el nombre de Peter Hart no aparecía, pues para ella no estuvo. Eso es un mandado. Y obviamente eso lo mandaron a hacer los títeres de la Cámara. Deja el cuento, mira, tú lo sabes. Luis, lo que pasa es que es un bochorno, porque si tú no estás seguro de lo que estás diciendo, ¿para qué vas a hacer una conferencia de prensa, tirar ahí tirar la bomba ahí de que si es una... Bueno, y obviamente la implicación que se hace es la comparación con Wanda Vázquez, ¿no? Hay una encuesta que no es informada y puede ser un delito, etcétera, etcétera, etcétera. Y que ella va a radicar algo. Oye, es tan fácil ver el informe antes de tú hacer esto. Y si tienes duda, corroborate con Si alguien. tienes dudas, ves ahí en qué se gastó. Déjame ver qué es esta compañía que aparece ahí gastando 74,000 pesos, Young Strategic. Déjame ver qué ellos hacen. Y hazte un poquito más de research antes de tirar y hacer una conferencia de prensa y hacer perder el tiempo a los lectores y a todo el mundo que discutió esto. Bueno, si un juez federal se equivocó y puso en un documento una investigación que no existía, que me equivoqué yo por acá, eso es virus también. Tú sabes, pero hoy, mira, estamos hablando de esto cuando más relevante en la discusión pública podía haber sido la entrevista que dio Pablo José, donde reconoció que no tuvo el apoyo de los alcaldes, etcétera, pero como salió ella con esto, le dieron un tapaboca, pues se convirtió esto en noticia también. Le da la la que dice oportunidad Pablo a José. José de establecer que es una persona honesta ante un señalamiento que es falso de un legisladora, del PNP. Una títera, es una títera. Ese es trabajo de títera. Hace 2 meses, yo aquí peleé a las títeras del PIB, que se pidieron hasta mi renuncia aquí, porque estaban radicando proyectos de moronería. Bueno, pues esta le siguió. Esta Mira, Luis, no aprende. Al leer la nota, yo me acordé de las sanganaces que hacía Luis Javier Hernández en el cuatrienio pasado como alcalde de Villalba. Hacía. Exactamente. Todavía la No, espérate, no termine. Y que ha seguido durante este año, que son esas imputaciones diciendo, no, es que estoy fiscalizando a la oposición. Mira, tú fiscalizas investigando bien y presentando los datos completos y concretos. Tú no tiras un señalamiento a mitad para que después luzcas como un perfecto idiota cuando la gente se dé cuenta de que tú no buscaste toda la información antes de zumbarte la acusación. O sea que definitivamente concurro contigo, la mandaron a hacer este señalamiento. Posiblemente dijeron, bueno, pues es de las legisladoras más nuevas que tenemos aquí, vamos a ponerla a trabajar. Pero esas no son las formas de hacerlo en realidad. Sí, pero eso no se hace. Luce y hace también que el PNP luzca mal. O sea, desmerece. Exacto, pero eso no se hace porque el viejo que dirige la Cámara de Representantes, viejo como yo, ¿ok? Sabe más que eso. Y él sabe, oye, si tú quieres fabricarle un caso,
hazlo tú mismo, Johnny Méndez. No quemes a esta muchacha joven en tonterías como esas. Esto es mandado, un encargo. Pero Luis, tampoco podemos decir que fue Johnny Méndez. Hay legisladores que son poco conocidos y la manera en que ellos entienden se deben dar a conocer. Esto es un escándalo, lo que tengo en mis manos. Mire, si usted cometió ese error, o deliberadamente, o por negligencia, o por lo que sea, tenga también la dignidad y la honestidad, miren, me equivoqué. De pedir perdón. De pedir perdón. Y gana usted galones políticos con la gente, pero quedarse callado y que le dé un bofetón en el sentido de que te están diciendo mentiste, es peor. O sea, los políticos muchas veces, pudiendo ganar, pidiendo perdón, prefieren quedarse callados y pensar que si piden perdón demuestran debilidad. Todo lo contrario. Yo veo estas cosas y se me paran los pelos. Digo, diablo, ¿dónde aprenden política? Por cierto, dos cosas. Había hoy dos noticias sabrosas del Partido Popular. Primero, Pablo José diciendo que él está supervisando a Donald Trump y que lo está fiscalizando. Y segundo, Carmen Yulín diciendo que ella no es americana, que es una nacional puertorriqueña con pasaporte americano. Y eso es más o menos. Oye, eso es una cosa totalmente distinta a ser americano. O sea, Pablo José está supervisando a Donald Trump, se ha colgado, pues no le hace ningún caso. O sea, entonces, colgaste como fiscalizador. Mira, esa entrevista que le dan a Pablo José, obviamente, en el Nuevo Día para resaltarlo, ¿verdad? Obviamente tiran la encuesta, los números de la encuesta y si ven la próxima página es una entrevista a Pablo José, o sea, el Nuevo Día tirando un mensaje ahí, claro. Ay, María Luisa y Albi, le conocemos todos los trucos. Aquí se los sacamos. Mira, pero entonces la leí, ¿verdad? Y en detalle. Y a mí, de verdad que Pablo José ha tomado una actitud de que, quien está en el poder son los republicanos, tanto en la Cámara de Representantes donde yo estoy como en la presidencia, así que yo no voy a hacer mucho por hacer mucho esfuerzo por tratar de lograr algo con los republicanos. Oye, yo recuerdo tanto Luis Fortuño, Pedro Pierluisi, Jennifer González estar en minoría y estar buscando en todo momento como comisionado residente buscar que en el otro partido que podría estar en mayoría tendiendo puentes, lo que se llama across the aisle en el Congreso, y cuando lograban algo estaban orgullosos de haber trabajado con el cuerpo de otro controlado por el otro partido y traer, ¿verdad?, logros para Puerto Rico en términos de más fondos, en términos de legislación que se aprobó, etcétera. Así que él ha tomado una actitud de que no va a hacer eso, que él, como él es demócrata, pues allá yo brego con los demócratas, y si los demócratas no consiguen nada por su cuenta, pues yo tampoco. Y esa es la actitud que yo veo en esa entrevista en todo momento. No veo como un ímpetu de lograr cosas con los republicanos, que son los que están en el poder en este momento. Mira, hay un representante demócrata, él se llama Jared Golden, él es del estado de Maine. Y él ganó en las elecciones del 2024 representándose como, mira, yo soy demócrata, estoy orgulloso de ser demócrata, pero he trabajado con la delegación republicana en el Congreso para aprobar estas legislaciones que han beneficiado a Maine. Y obviamente trabajo con la gente de mi partido y busco crear puentes, etcétera. Y un representante de esa naturaleza en un Congreso tan dividido, en una política nacional tan dividida, se crece tanto cuando manda un mensaje así, versus decir, mira, es que como estoy en minoría, pues ahora mi trabajo es de oversight, o sea, de fiscalizar, como decimos en español. Pues eso es como, me recuerda un poquito a la parábola de los talentos, donde este padre le dio una serie de talentos a 3 hijos y hubo uno de ellos que lo guardó y no hizo nada con él. Y cuando el padre volvió, y el hijo dijo, bueno, yo lo guardé, aquí te lo devuelvo, no hice nada, y sus otros 2 hermanos hicieron maravilla con los talentos, el padre desterró al hijo. De la misma forma, si Pablo José sigue con esa actitud de que voy a estar de brazos cruzados porque aquí no se mueve nada, o sea, pues no voy a buscar crear puentes con el otro lado que está en control,
Pues mira, ¿sabes qué? Nosotros los votantes tenemos que desterrarlo también en las elecciones del 2028. Mira, por eso es que yo llevo un tiempo diciendo que ese puesto de comisionado residente, no porque sea Pablo José, esto no es por personalismo, debe ser hasta eliminado. Comisionado residente de Puerto Rico en el Congreso, embuste, en la Cámara, en el Senado no. Yo mejor tendría una persona que represente al gobierno, al gobernador, popular o PNP, en el Congreso americano como tal, pero no en la Cámara. Los verdaderos problemas que hay en Puerto Rico muchas veces están en el Senado federal. Y nos hemos limitado, porque se creó ese puesto que no compone nada. Lo que pasa, Pues, Tony, es que somos un territorio. pues, pero- Obviamente pero- no podemos estar en el Senado. En el Senado son 2 senadores por cada estado, Está bien, son 50. Está bien, Javier, pero podemos tener representantes que tengan Es que acceso bajo al la, Senado, pues. bueno, pero bajo la Reformular ese puesto de comisionado residente. bajo las leyes que han aprobado en el Congreso, le han dado un representante con voz, pero sin voto. Que eso es lo que tenemos. Porque somos un territorio. Tú puedes pensar en un presidente de los Estados Unidos demócrata y un vicepresidente republicano. ¿Por qué? Porque van cogidos de la mano. ¿Y cómo que aquí en Puerto Rico puede darse el caso que se ha dado ya de un gobernador electo y el representante del gobierno en el Congreso, en la Cámara, sea de otro partido y de otra ideología y de otro programa de gobierno? Es un desfase. Lo que pasa es que Bueno, el es error fácil. aquí, el error aquí. También. Sí, exacto. Eso, O sea, tú sabes, pues el lo Estado- hacen mal los también. senadores se eligen cada 6 años y cada representante tiene que ir cada 2 años y no están Sí, pero yo me atados refiero y no con- están atados a Javier, quién es el presidente. Yo me ni refiero nada. al comisionado residente. Pero por eso voy ahí. El error ha sido de nosotros mismos. Yo lo sé. Que le damos al comisionado residente un standing Que no tiene. que no tiene, Que no tiene. que en realidad no tiene o no debería tener. Aquí, o sea, gente y funcionarios más allá del gobernador que de verdad resuelven muchos asuntos para Puerto Rico con poder, ¿verdad? Aunque sea local, el presidente del Senado o el presidente de la Cámara de Representantes, el propio secretario de Estado, que aquí pues no es electo, es nombrado por el gobernador, pero es confirmado por ambas cámaras. Claro. Son para mí puestos que tienen hasta más poder que un comisionado residente. Pero el comisionado residente tiene un acceso en Washington DC que no tiene ninguno de estos otros funcionarios. Claro, y un funcionario federal también. Y obviamente ese acceso, si es bien utilizado, te puede traer beneficios tanto a la persona que es comisionada residente como a Puerto Rico, como han hecho muchos comisionados residentes que han traído beneficios para Puerto Rico. Pero la realidad es que no es un puesto, gracias a que somos un territorio, donde no tienes el verdadero poder político que tiene un funcionario electo en un estado que tiene 2 senadores con un poder político inmenso y tienes obviamente representantes que tienen más tú poder, sabes que que tienen menos poder que un senador, pero que igualmente la tienen poder. historia ha dicho que cuando los comisionados son de otro partido político y a veces del mismo partido político, utilizan su puesto para crearle problemas al gobierno actual, porque el puesto menos supervisado que ha habido en la gestión política de Puerto Rico es el comisionado. Porque la grande noticia de los comisionados es: traje tantos fondos federales. Embuste. Vienen fondos federales porque tenemos derecho a que vengan. Yo puedo poner allí a Mickey Mouse. Y no estoy utilizando esto en contra de Pablo. Y se dan porque se tienen que dar. Yo creo más en un puesto donde una persona represente al gobierno de Puerto Rico, tanto en Cámara como en el Senado, que tengan acceso a senadores. ¿Cómo lo podemos reformular? La estadidad, Tony. Bueno, eso la es otra estadidad cosa, es lo único que lo reformula. Eso es lo máximo, pero mientras tanto... Bueno, voy- Y mientras no fuera llegue- de eso, Tony, tú sabes que hay una Cuando- palabra aquí que se considera como una palabra mala, que es un cabildero. Sí, Eso es lo que es el comisionado residente es un cabildero de fondos al federales. final del día. Termina siendo un cabildero porque no tiene poder. Bueno, voy a cesar, pero cuando vengamos, vamos a recesar por los titulares, los anuncios. Cuando vengamos, 3 detalles del independentismo y del estadolibrismo que salen hoy en las noticias no han sido comentados, pero nosotros los vamos a cubrir. Así que empezamos con Zambrana cuando vengamos.
noticia. Primero, el representante socialista es chicano, pero es independentista de Chicago. Chuy García se retira. No va a repostularse el año que viene. Es por Illinois, por el sur de Chicago. Su asistente, Patty García, busca sustituirlo. Esto es una oportunidad preciosa para que el PNP haga el cabildeo para buscar un candidato que apoye la estadidad y que no sea la mafia independentista que domina el Partido Demócrata en Chicago. Eso es una noticia. Segunda noticia que no ha sido discutida, Carmen Yulín Cruz dice que no es americana, que ella es una nacional puertorriqueña, como si fuéramos de Samoa, ¿verdad? Con pasaporte americano. Y ni los samoanos tienen pasaporte americano, lo que tienen es pasaporte de nacional. Y que una cosa es ser puertorriqueño y otra americano. Eso es como decir que un hawaiano no es americano, que un inuit de Alaska no es americano, que un tejano no es americano, que una persona de descendencia mexicana que nació en Texas, en California o Arizona no es americano. Esto es una barbaridad y hay que ponerla en contexto, ¿verdad? Para que la gente sepa qué es lo que estamos discutiendo y qué es lo que hay. Y la otra noticia que tengo también es Guam. La gobernadora Lu León Guerrero dice que es preferible la independencia de los Estados Federados de la Micronesia, porque Guam ha estado tratando muchísimo la libre determinación. Obviamente no le van a dar la estadidad, por lo tanto se va como república asociada. Hay que ver los Estados Federados de la Micronesia y las repúblicas asociadas no tienen ciudadanía americana. Vamos a ver dónde termina eso. Cógelo por ahí, Zambrana. Bueno, te voy a batear la más fácil primero. Yo invito a la comandante Carmen Yulín Cruz a que coja un vuelo a cualquier destino que prefiera fuera de los Estados Unidos, saque una cita en la Embajada de Estados Unidos y llene los papeles para renunciar a la ciudadanía estadounidense. Le advierto que se lo van a honrar, pero ella va a seguir siendo reconocida como nacional estadounidense, con la gran diferencia de que aunque se mude a Massachusetts a dar clases, como lo estuvo haciendo recientemente, no va a poder votar en ninguna elección federal porque no va a ser ciudadana. Eso es lo primero. Si tan así se siente, pues por favor que ponga los actos donde tiene las palabras. Esa es la invitación que le hago a la señora Cruz. Entonces, me llamó la atención la nota de Guam. Yo honestamente no conozco cómo está el movimiento pro independencia en Guam, o si es más fuerte el sentir de que Guam debe mantener alguna especie de relación con los Estados Unidos. Pero a fin de cuentas, mira, aquí hemos hablado en un sinnúmero de ocasiones la pobreza y los problemas súper serios que han enfrentado los países que han optado por independencia con un pacto de libre asociación con los Estados Unidos. En comparación con Puerto Rico, han recibido una fracción de fondos federales dentro de los pactos de libre asociación, les toca mucho menos. Quedan fuera en cierta parte del sistema de inmigración de los Estados Unidos, gozan tal vez de algunos privilegios para poder mudarse a territorio estadounidense y vivir y trabajar acá, pero no nacen siendo ciudadanos estadounidenses con todos los beneficios que eso tiene. O sea que antes de que subrayemos o que aquí cierto grupo pro independencia diga, miren, Guam también quiere independizarse, vamos a empujar esto para acá también. Tenemos que tomar en cuenta de que los beneficios que tiene la estadidad y también la relación permanente con los Estados Unidos pesan más que las alternativas que uno podría tener y la suerte a la que te vas a jugar si declaras la independencia o si de alguna forma cabildeas en el Congreso. Le tengo que añadir dos cosas que hemos discutido en este programa por año.
Número uno, Estados Unidos tiene un problema con las repúblicas asociadas, al igual que lo tienen Nueva Zelanda y Australia. ¿Por qué? Porque China le está comprando a los políticos de las repúblicas asociadas, le está ofreciendo villas y castillas, le está dando por abajo de la mesa todo lo que da y están terminando vínculos con Estados Unidos para poder darle a China posición estratégica. Y lo segundo, déjame terminar el segundo, y es Hawái. Se ha quejado también el propio Guam de que muchos de los residentes tienen migrantes indocumentados de esas islas que entran buscando la estadidad o buscando el territorio y tienen un problema serio también. Son dos problemas serios que obviamente los independentistas en Puerto Rico nunca te van a hablar. Mira, el gobierno chino se ha aparecido con billones de dólares, no solamente en repúblicas del Océano Pacífico, repúblicas isleñas, sino a través de todo el centro de Asia, por medio de una iniciativa que se llama la iniciativa de Belt and Road, o sea, de la carretera, lo que era la carretera de la seda en la antigüedad, y se ha invertido billones de dólares en proyectos de infraestructura en estos países, pero a modo de préstamo, donde el gobierno chino puede reclamar recobro del préstamo y si no se lo paga se quedan con las propiedades que tienen allí. Y ese es básicamente el mismo arreglo que se está ofreciendo en varias islas del Pacífico. O sea que la relación con China tal vez a corto plazo puede lucir como un atractivo, pero a largo plazo los chinos lo que inculcan es que esos países se queden en la dependencia con China y en la pobreza también. O sea que el buscar, decir, bueno, yo me quiero salir de la órbita de los Estados Unidos y jugarme la suerte con otros poderes, otros focos de poder a nivel internacional, pues mira, déjeme decirle que las alternativas que hay por allí no son hermanitas de la caridad. A diferencia de los Estados Unidos, que fíjate que a pesar de ya ser independientes de estas repúblicas, de cierta forma algunas reciben una cierta cantidad de fondos federales sin necesidad de que se haga porque se llegó a un acuerdo. O sea que eso de buscar alternativas acercándote a otros polos y metiéndote en otras órbitas no es la mejor alternativa para todos. ¿Tú te sientes nacional puertorriqueño? Yo me siento puertorriqueño full y ciudadano americano porque desde el 17 el gobierno americano la dio bajo la ley Jones. Ok, déjame hacerte la pregunta de otra manera. Los 6 millones de puertorriqueños que vivimos en los estados, ¿somos americanos? Bueno, es que si te contesto literalmente, son ciudadanos americanos. Son americanos porque vivimos en el continente americano. Pero es que yo entiendo, Luis, que el mundo que está hoy, la geopolítica, volvemos a la época de la conquista. Está China, que salieron al mundo con los billetes que tiene, y China tiene unas inversiones en Nicaragua para hacer un segundo canal por los lagos de Nicaragua. No sé cómo va eso, o por los ríos de Nicaragua. Ucrania, Putin es imperialista también. Y China quiere anexarse a Taiwán. Y Estados Unidos, que estaba atrás en esa lucha, ha visto cómo el presidente de los Estados Unidos no se quiere quedar atrás y está asomando que Estados Unidos está dispuesto también a anexar países en el mundo. Tiró el comentario de Groenlandia, tiró el comentario de Canadá, está coqueteando con Sudamérica, porque hoy en día, Luis, no hay manera que países pequeños en términos geográficos y pequeños en términos económicos puedan sobrevivir. El mundo entero, hay ¿cuántas repúblicas no hay cuya capacidad económica depende de ayuda de otros países? Cógete lo que es el Mediano Oriente, son países ricos, algunos de ellos, mucho dinero, pero tienen unos problemas sociales y guerras que vienen de siglos enteros. Entonces, esta gente que están hablando de independencia, que están hablando de repúblicas asociadas, que están hablando de llegar a unas alianzas, esas alianzas nunca van a existir porque los países poderosos, en términos económicos, en términos militares, se los van a tragar. Así que yo creo que esto que está pasando debe abrirle las puertas, los ojos a los puertorriqueños que no son estadistas,
que son proamericanos pero no estadistas, que la única opción que hay, y no se sientan menos puertorriqueños. Yo puedo ser Estado, Puerto Rico se puede convertir en Estado mañana y yo seguiré diciendo que soy puertorriqueño y seguiré siendo orgulloso de mis raíces latinas. Así tiene que ser. La gente piensa, si nos convertimos en Estado, mañana yo me levanto y el pelo me va a cambiar a rubio, mi piel me va a cambiar. Usted va a seguir siendo latino puertorriqueño, pero se une a un país que desde el 1917, bajo la ley, yo no dio la ciudadanía. Así como yo lo digo. Mira, voy a empezar con Yulín. Yulín no es tonta en el sentido de que ella sabe que ella está dando un mensaje para que la cubran en los estados y que lo vean, por ejemplo, republicanos, que parte de lo que se quejan con los puertorriqueños es que cuando les preguntan a los puertorriqueños si son americanos, contestan que son ciudadanos americanos en vez de contestar que sí, que son americanos. Y eso es parte del lenguaje, ¿verdad?, que utiliza entonces Carmen Yulín, sabiendo eso, lo utiliza para que la cubran allá y para tratar de diferenciar a los puertorriqueños de los americanos. Y ella, así por eso te dice que ella es nacional puertorriqueña con un pasaporte americano, taca. Si un americano en un estado lee esas declaraciones, ¿qué piensa Luis? Los puertorriqueños así es que piensan, que no son americanos, que no son parte del melting pot y no son parte de la nación, ¿verdad?, estadounidense, que son otra nación aparte. Y obviamente, pues ese es un mensaje, y yo creo que también los estadistas tenemos aquí que llevar ese mensaje de que nosotros no es que seamos ciudadanos americanos, nosotros somos americanos, y punto. Y cuando vayamos a los estados a cabildear por la estadidad, a hablar sobre la situación territorial de Puerto Rico, etcétera, ese es el lenguaje que se tiene que llevar. En términos de lo de Chuy García, que no lo han discutido Fernan ni Tony. Chuy García es un representante que es un de la estirpe de Luis Gutiérrez en Chicago, o sea, es uno de los aprendices de Luis Gutiérrez, lo sustituyó allá y obviamente tiene la misma línea que tenía Luis Gutiérrez en cuanto a Puerto Rico y la independencia para Puerto Rico, etcétera. Un pichón de congresista. Es un pichón. Chuy acaba de anunciar ahora hace poco que no va a correr Luis, pero entonces en típica movida latinoamericana, en el caso de Grijalba, que falleció, su hija fue la que corrió para el puesto y fue electa. Todavía no la han juramentado porque están los republicanos aguantando esa juramentación para que no tenga efecto, ¿verdad?, en las votaciones que se están dando ahora. Pero en términos de Chuy, mira la movida que hizo. He estado leyendo. Él radica para la primaria demócrata que va a ser en marzo. Y la única otra persona que radica es su chief of staff, que se llama Patty García, que no es relacionado, que no tiene relación con él en términos de parentesco, pero es su chief of staff. ¿Y qué es lo que se está diciendo ahora? Que ahora, después que cerró la fecha límite para radicar para la primaria, ellos dos son los únicos que están, y él se va a retirar. Y la deja a ella. Y la deja a ella como la única candidata a la primaria demócrata en marzo. En un distrito que es totalmente demócrata. O sea, si hace eso, se retira, le entregó en bandeja de plata la silla a su chief of staff. A su novia, no me aseguro. No sé si es su novia, no sé quién es, pero se llama Patty García y obviamente no hay oportunidad para los estadistas de insertarse y obviamente buscar otro candidato que no sea un candidato republicano, que en un distrito que probablemente está gerrymandered hasta las teleras, no haya ninguna oportunidad de que un republicano sea electo en la elección de noviembre del 2026. No aprovecharon la oportunidad. No, pero si mira, escucha la movida. Tú tenías que buscarle un demócrata, pero él lo está haciendo ahora después que ya cerró el periodo ese para es el tipo de cosas que se supone que la oficina una jugada, un fraude.
Un tipo de Esto, fraude. claro que es un fraude. Por Es eso un que fraude. les digo a ustedes que ese es el tipo de cosas que tiene que estar monitoreando, anticipando y atajando la oficina de Puerto Rico en Washington, y no lo hacen porque no les interesa nada del estatus. Esa es la situación. Esas son puertas que en lugar de abrirse, se cierran. Se cierran. Les traigo otra nota para que ustedes vean. El Tibu, tú sabes, el Tibu no come cuentos. Ustedes saben la jueza Adria Cruz, que es populeta y tuvo hasta no una recomendación del comité de reevaluación. Bueno, pues la gobernadora la nombró para renominarla como juez municipal y la liquidaron hoy en el pleno. Y yo soy de los que creo en eso. Cuando usted tiene el poder, usted lo usa. Y en los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Los populares nombran sus populares y los PNP nombran sus PNP. Y Luis, y ya está. El apetito del tibo está insaciable. No, todavía no le he visto que se le quita el apetito. Bueno, papá, es que si no fuera tintorero, no sería tiburón. Vamos a comprender eso. Ya es tiburón marco. Bueno, se ha cargado varios nombramientos de esa forma para jueces. La historia detrás de la historia, ¿a quién diablo se le ocurre en Fortaleza nombrar una popular para renominación? Vamos. Bueno, y ciertamente, ciertamente que no estaba ya hablado con el Senado antes de nominar. Yo creo que no contaba con una recomendación favorable de la oficina de la jueza presidenta. Eso es otra Tampoco. cosa. Ahí está. Tuvo una favorable pero la más reciente era no favorable. Y Para mira, que ustedes vean yo soy en cómo eso, se pica el bacalao. Yo en eso soy diferente. Yo entiendo, estoy convencido que estas cosas no deben pasar. La judicatura de Puerto Rico, y aquí yo tengo a Javier, que su esposa es juez, vamos a dejar, y ambos partidos políticos lo han hecho, de estar utilizando la cuestión partidista para nombrar jueces y fiscales. Yo fui secretario de Justicia y yo jamás, lo puedo asegurar, mirando a los ojos al que sea, jamás utilicé la cuestión política para nada. Y aquí yo veo, ¿por qué no lo tengo que guindar? Porque es popular, por Dios. Por eso es que Puerto Rico está así. Y lo están haciendo, ambos partidos lo han hecho. Está mal, está malísimo. Porque decir que un PNP es mejor que un popular como juez o viceversa, por la cuestión política, a lo mejor son peores jueces. Pero, ¿quién va a parar eso? Yo no lo sé. Yo creo que debe llegar un momento en que los nombramientos judiciales, fiscales, jueces, no se utilice la cuestión política para esto. Ya, Zagardía, tú tienes que vivir en otro país. Pues mira, lo seguiré diciendo porque estoy convencido que los jueces, cuando se ponen la toga, actúan conforme a su conciencia. ¿Hay excepciones? Claro que las hay. Pero sabemos si en este caso ese fue el único criterio. Sí, yo no sé. Porque si tenemos una evaluación negativa, pues ahí hay un criterio para no que nombrar. tal vez Eso no es es un el mejor criterio. ejemplo Claro. del problema que tú estás señalando, Tony. Claro. Y luego entonces también, esto es una juez que lleva, no sé si son 10 años, 12 años, no recuerdo Desde el exacto, 12 2013. años. La 12 años. nombró Agapito. Lleva 12 años como juez municipal. Eso es bastante tiempo para poder saber y evaluar y haber contactado funcionarios, personas que tengan conocimiento de su tipo de cómo lleva la sala, cuál es su filosofía, judicial, etcétera. Oye, fuera de los nombramientos por líneas partidistas en el Supremo, que todos obviamente pues sabemos cómo se han nombrado, hay situaciones donde los jueces tienen sus filosofías judiciales marcadamente distintas. Y obviamente han sido nombrados por partidos diferentes, pero eso no quiere decir que no se ha evaluado cuál es su filosofía judicial. En la semana pasada estábamos discutiendo el asunto de las colegiaciones compulsorias. Los jueces nombrados por el Partido Popular, ambos votaron a favor de la colegiación compulsoria, en ese caso era del Colegio de Productores. Y los que fueron nombrados por el PNP no, porque tienen otra filosofía judicial de que la primera enmienda y el derecho Bueno, lo tengo que interrumpir, señores. Sí, ¿qué pasó? Bueno, lo tengo que interrumpir porque ya no tenemos que ir, pero yo les digo una cosa. Yo nunca
he tenido una sola consideración del parte del Partido Popular. Nunca he visto populares cuando tienen el poder completo nombrar jueces estadistas. Por lo tanto, lo que es igual no es ventaja. Cuando ganen la elección, nombran a los suyos. Sí, mira, Luis, Y ya dame está. 30 no, segundos pero para ya me repetir. tengo que ir porque ya estoy Ajá, pasado. para el estilo Como que quiera. Hernández Colón hizo con el Negrón Fernández. Bueno, Cuando Ferrer pudo haber nombrado al juez presidente del Tribunal Supremo y Hernández Colón le dijo, no pierdas el tiempo, no voy a confirmar a nadie. vamos La a historia hacer llevó a Pepe la Triana. pausa esta mañana Sí, también. y nos fuimos, mi gente. Por ahí viene el gran Falú.